cosa. El tema es validación de datos. Ese es el tema. Validación de datos. Y la anterior era tabla dinámica. Vamos a necesitar, para el ejemplo, si vamos a necesitar un archivo, bueno, yo he subido 2 libros ahorita para ejercicio, ¿verdad? Solamente a nivel conceptual, validación de datos, prácticamente la palabra validar, ¿a qué le suena? Comprobar. ¿Cómo? No le escuché muy bien, perdón. Ok, proteger, así es. O sea, la palabra es como validar, es como dijo la compañera, ¿verdad? Tengo que comprobar, reafirmar que algo que yo esté ingresando a una hoja de cálculo esté bien. Entonces, quieras o no, ahí viene lo que dice la compañera Sara, es proteger, ¿verdad? Lo que nosotros ingresamos a una hoja que ya tiene información o que no tiene información, pero que está destinada para X información específica. Entonces, nosotros prácticamente con la herramienta validación de datos que me brinda Excel, prácticamente estoy restringiendo el ingreso de información o valores que un usuario pueda ingresar en una celda de manera errónea o que no sean los valores que yo tengo en esa celda. Entonces, imagínense que usted comparte algún libro de Excel con otra persona o prácticamente pues, lo presta, ¿vale? Presta la memoria o usa la misma computadora. Entonces, prácticamente nosotros estamos en el riesgo ese. Más si no protegemos los archivos, ¿verdad? Con contraseña y todo eso. Entonces, significa que cualquiera puede acceder a cualquier archivo que yo tengo. Por lo tanto, yo tengo que, si es parte de mi trabajo, digamos que usted trabaja en un área de contabilidad o en un área de ventas, y ese libro lo ve otra persona también, entonces hay bastante cuidado con eso. Prácticamente con esto yo necesito conocer que para poder realizar una validación de datos, yo necesito tener un criterio de validación, o sea, decir qué es lo que se va a permitir en esa celda. Por ejemplo, si yo le digo en esa celda se va a permitir solo una lista, ¿se acuerda cuando hicimos las listas? Entonces, cuando yo digo lista, significa que ahí no le va a ingresar datos más que solo los que ya tienen la lista. 2, por ejemplo, que ahí solo se permitan fechas, solo se permitan de un rango a un rango. O, por ejemplo, que se permitan números enteros de un rango a un rango. O que en esa celda solo se permitan digitar números. O que solo se permitan digitar texto. Entonces, yo estoy dando el criterio de la validación. Por eso le llamo el criterio de la validación. Y a esta opción nosotros ya entramos a finalizar Excel, ¿verdad? Cuando vimos la función de la búsqueda con la lista, ahí nosotros entramos a esta herramienta que se llamaba validación. Entonces, en la validación hay algo que no vimos. Nosotros solo creamos una listita, pero adicional de la lista, que donde está la configuración, yo tengo 2 pestañas más, una que se llama mensaje de entrada y otra que se llama mensaje de error. El mensaje de entrada simplemente es una, como dice acá, una orientación, ¿verdad? Que yo le digo, solo digitar X cosa. Entonces ya oriento a la persona que va a usar ese libro a qué es lo que va a trabajar ahí, o decirle no tocar esta información, vea, o no se permite modificar esta información, tenga cuidado, que imagínense que tengo una fórmula, entonces yo tengo que proteger. Ahora bien, pero adicional del mensaje de entrada está el mensaje de error.
que el mensaje de error es lo que yo voy a devolver si la persona o el usuario ingresa el dato incorrecto. Pero hay 3 tipos de estilo de mensaje de error. Uno de ellos se llama detener. Hay otra palabra que usa en lugar de detener, creo que está la palabra alto, no me acuerdo, pero hay versiones que cambian esa palabra. Detener significa haga lo que haga, no lo va a cambiar. Eso es detener, ¿verdad? Pero si ya yo le digo advertencia, simplemente le estoy diciendo, mira, si haces esto, va a pasar esto. Sí, pero yo lo quiero hacer. Sí. Información no se diga, ¿verdad? Solo le está diciendo si usted hace cierta cosa, desea continuar. Entonces, esas 2 opciones solamente le dan un stop, pero es momentáneo. Si usted le dice, sí, deseo continuar o aceptar, significa que lo va a cambiar. El único que le va a decir no, 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 es detener. Porque está hecho para eso, para detener al usuario a cambiar la configuración, ¿verdad? Entonces, para poder ejemplificar lo que acabamos de explicar, vamos a requerir de usar, ahí le coloqué yo uno que se llama ejercicio de validación de datos, le coloqué 2. Uno que se llama ejercicio de validación de datos 1 y el otro creo que solo le puse ejercicio de validación de datos. Vamos a descargar este primero para entender cómo trabaja. Vamos a descargar el que solo se llama ejercicio de validación de datos. Es el segundo que se colocó de este lado. ¿Sí? Es el que tiene esta tablita que dice validación de datos y es como un formulario. Lo descargamos. Este es el que me interesa porque este va uno por uno y me muestra diferentes tipos de datos. Ok, lo abrimos. Uy, perdón. Ahí está, lo abrimos. Vale, este libro tiene 4 hojas. La hoja 1 es donde nosotros vamos a realizar el ejercicio y la hoja 2, perdón, la hoja 3 creo que es. Le voy a dar acá. Si le aparece habilitar edición, lo presione. Vaya, la diferencia acá de este primer ejemplo es lo siguiente. Hay un resultado del ejercicio 1 y un resultado del ejercicio 2. Es para saber qué es lo que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, experiencia laboral, vamos a agregar números, manejo de idioma inglés, tiene que ir por porcentaje, plaza a la que aplica, tiene que ser una lista, fecha de capacitación, tiene que haber una fecha, horario, tiene que permitirme solo digitar hora, según lo que me dice aquí, que la hora tiene que ser entre las 8 y las 2 de la tarde, y descripción solo me tiene que permitir como mínimo 10 letras y como máximo 30. Entonces, el ejercicio 2 ya está hecho, es como, esto es lo que quiero. Igual, el resultado del ejercicio 1 y el resultado del ejercicio 2 es igual. Ya está lo que se nos pide. ¿Va? Pero la cosa es hacerlo nosotros. Entonces, vamos a trabajar en el ejercicio 1, la que se llama ejercicio 1. Voy a aumentar un poquito aquí el zoom y me va ayudando usted con las indicaciones, porque yo le aumento para que usted vea. Va. Según lo que me pide acá, es que la experiencia laboral tiene que estar entre 1 y 10. Significa que no puedo digitar 11. Y no puedo digitar 0. ¿Se entiende? Vale, entonces, voy a habilitar esta parte de acá. Ahí está. Me voy a ubicar en la celda E9, que está después de experiencia laboral. ¿Ya está en E9? Vale. Para la validación de datos, nos vamos a ir a una pestaña que se llama Datos. Vámonos a la pestaña que se llama Datos. Ahí está. Datos. Ok. Vale. Datos, grupo, herramientas de datos y validación de datos. Si le aparece de un solo, dele de un solo a la palabra. No le dé a la lista, sino a la palabra o al icono.
y nos va a llevar al mismo lugar. Validación de datos. Según el criterio de validación que dice, permitir. No, ahorita cualquier valor. Entonces, según la lista que tengo que ingresar. Número. Así es. Número entero. ¿Por qué? Porque no me están diciendo 1.1. O sabe o no sabe. Sabe al 1, sabe al 2 o sabe al 3. Pero no al 5.5. Entonces, vamos a colocar según números enteros. A la par, aparece una opción que dice omitir blancos. ¿Qué significará eso? Cuando la opción está activa, usted le está diciendo que no tome en cuenta cuando la celda esté en blanco. O sea, que si yo borro, me va a dejar pasar. Vale. Como es un formulario, ¿puede estar en blanco? Sí, puede estar en blanco. O sea, todo depende a dónde esté haciendo la validación. Es un formulario porque dice información del candidato. Entonces, lo vamos a dejar por el momento activo, porque está en blanco, pues. ¿Se entiende? Va, ahora, datos, hay una opción que dice entre, no está entre, igual, no igual, mayor que, menor que, ¿se acuerda de eso? La comparación, vea. Entonces, nuestro valor tiene que estar entre un rango 1 y 10. Le decimos mínimo 1, máximo 10. ¿Ya? Mínimo 1, máximo 10. Ahora, en mensaje de entrada, nos pasamos a mensaje de entrada, no hay nada. Yo siempre digo, como título, o puede quedar en blanco, o le puede agregar la palabra nota, 2 puntos, como para hacer énfasis. ¿Alguna vez le dejaron una notita en la refri pegada? ¿A quién le han dejado una notita pegada? Bueno, tal vez no en la refri, pero antes era común, ¿ve? En el bolsón, en el cuaderno, en otro lado. Pero, ok, ¿cuál sería el mensaje de entrada según lo que nosotros estamos validando ahorita? ¿Qué le diría usted a la persona que va a utilizar este formulario? Exactamente en el campo que se va a ingresar. ¿Ok? Más o menos por ahí, vean. Solo se permite calificar del 1 al 10, ¿va? Solo es una ayuda. Incluso nosotros estamos alargando un poquito, ¿verdad? No, es que no sientas caracteres. O sea, cuando yo digo del 1 al 10 significa que solo se puede digitar el número 1, el número 2, el número 3, hasta el 10. Pero si yo digito el número 11, no estoy hablando en cantidad de palabras o letras, mejor dicho, sino exactamente el número. Solo se permite calificar del 1 al 10. Le decimos ahora mensaje de error. Va. Y en estilo, a mí me aparece detener. ¿A todos les aparece detener? ¿O a alguien le aparece diferente? Alto. Esa es otra forma de decir alto. La ventaja es que el icono sigue siendo rojo. Ese es. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no le colocamos mensaje de error? Con el hecho de tener configurado de una sola vez detener, él va a colocar su propio mensaje, como una configuración. Pero el hecho de personalizar el mensaje para decir algo nosotros. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, verificar. Donde dice título le podemos poner verificar y en mensaje de error podemos decirle el número ingresado no es correcto.
¿Ya? Y le damos a aceptar. Va. Con solo darle a aceptar, ya nos muestra la nota del mensaje de entrada, porque estamos posicionados en esa celda. ¿Sí? ¿Me avisa, Sara? Si se me quedó en algún mensaje. Ah, ok. ¿Ya? ¿Me avisa? ¿Qué sucede si me cambio a otra celda? Desaparece la notita, porque la nota solo está en la celda E9. ¿Ya? Va, intente colocar un valor incorrecto, por ejemplo el 11, y presiona Enter. Salir un mensaje que diga número ingresado no es correcto. ¿Ya? Ok. Reintentar, reintentemos. Y lo va a volver a digitar, le va a volver a dar Enter, va a dejar. Otra vez con el mismo mensaje de error. Le vamos a dar cancelar y se borra. Ahora ingresemos, por ejemplo, un número correcto, un 5, por ejemplo, que está en el rango del 1 al 10. Y si lo permite. ¿Se entiende? Va, ok. Ahora, en el manejo del idioma inglés, dice que tengo que trabajar con números decimales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los porcentajes? El porcentaje, no sé si a ustedes fue que se los dije, que se puede manejar en números decimales. Cuando estamos hablando de un 100%, en decimales estamos hablando del 0.1 hasta el 0.9, que es el 90%. Si ya digo 1, significa que es el 100. Si digo 0.99, estoy diciendo el 99%. Entonces es en decimales la configuración. Va, entonces ahora ubíquese en la celda E11, E11 y vamos a agregar una validación de datos. Nos pasamos, ingresamos a validación de datos. ¿Ya está ahí? Pasamos a configuración y según acá, permitir tendría que ser decimales. Como hasta el momento nos están diciendo dos valores, nos están diciendo un valor inicial y un valor final. Por lo tanto, entre está bien. Tiene que ser el 0.1 y el 0.9. Aunque realmente no tendría que ser así, tendría que ser hasta el 10, pero no, nadie va a tener el 100% de inglés. Es mentira. Ahí solo que nosotros, ni creo que el que vive tal vez en un país que habla inglés, probablemente. Es como me diga que nosotros hablamos bien en español, tío. 100% español, no, mentira, así que lo más que hablamos es el 75%. Y eso porque a veces no solo depende de que ya nos enseñaron a hablar, sino la gramática, la forma de pronunciación, que hablamos muy rápido y hay palabras que cuando uno habla rápido todo se traba. Entonces, ya, por allá. Vamos a ver algo. A este no le vamos a poner ningún mensaje, solo para hacer una prueba. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Ya? Si usted no le coloca mensaje, no va a aparecer mensaje de entrada. ¿Ya? Pero no significa que mensaje de error no tenga. Repito, si usted no configura la personalización del mensaje de error, él automáticamente tiene la opción de tener. O sea, es como predeterminado. Ahora, intente colocar 12, cualquier número que no sea decimal, por ejemplo, 12, y presiona Enter. Sale un mensaje predeterminado Excel que dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos dirigidas para esta celda. ¿Ya? Entonces, ahí está. Le damos cancelar y podemos digitar el 0.9, por ejemplo. Le damos Enter y si nos permite. Ahora, como lo quiero ver en formato de porcentaje, ¿qué tendría que hacer?
cambiarle el formato de la celda. Me voy a inicio, grupo, número. Espérenme que no me deja ver acá. Vamos a pasar para acá. Grupo número y le decimos porcentaje. Quitémosle el decimal si usted lo quiere quitar. Ahí está. ¿Ya? Ahora, si yo digo aquí el 0.5, no lo va a dejar. Ya fijó, ¿verdad? Pero si digo el 50, tampoco lo va a dejar. Ah, sí, tiene razón. ¿Sabe cuál es el problema, verdad? Que le estoy dejando el símbolo. Va, y ahí está. O sea que cuando lo voy a editar, si le dejo el símbolo, no me va a dejar. ¿Eh? Bueno, ahí porque es 6, ¿verdad? Pero si ya le digo 0.6 y le borro el símbolo y le doy Enter, ya él de una sola vez pone el 60%. El problema es antes de darle Enter, ¿verdad? Que ahí que tengo que ver qué quedó y que solo deje los decimales. ¿Ya? Ok. Vamos con el siguiente. El siguiente es la plaza a la que se quiere aplicar. Para las plazas, nosotros aquí tenemos una lista ya hecha. Entonces, les voy a enseñar otra forma de poder mandar llamar una lista sin que éstas tengan nombre. Acuérdense que nosotros el mes pasado a las listas le poníamos nombre, a las que queríamos crear, a los rangos, ¿verdad? Para mandarlos a llamar. Pero me ubico ahorita, por ejemplo, en la celda E13, todos en la celda E13, datos, validación de datos, y me voy a la opción lista, y en lista me pide algo que se llama origen. ¿Ya está ahí? Ok. Vale. Para la lista, lo único que tengo que hacer es colocar, si la lista está en una hoja de Excel, así como acá, vea, que la lista está acá. Entonces, cuando usted la va a tomar de una hoja de cálculo, siempre coloca el igual. Ya sea que le haya asignado nombre o no. Y ahora va a hacer esto. Va a seleccionar la lista, solamente las plazas. No vaya a seleccionar el encabezado plazas, solo lo que hay, gerencia, soporte, contador y auditor. Y le tiene que decir G, pero no es una G14 ni una G17 normal. ¿Qué tiene de diferente? No es una referencia normal, es una absoluta, o sea que la lista es fija de donde se está tomando. Vale, entonces, démosle a aceptar. Ahorita no le vamos a poner mensajes, ¿no? Nos vamos a ahorrar los mensajes por el tiempo, mañana se los vamos a colocar. Y aparece en blanco, desplegamos la lista y ahí está. Seleccionamos, por ejemplo, soporte técnico y si no nos cabe, ampliemos un poquito la celda y ya nos cabe. ¿Se entiende? Vamos bien, ahorita vamos bien. Vamos utilizando todo lo que tenemos. Vale, para la fecha de capacitación, ¿cuál es el rango de las fechas de capacitación? Solo que lo vamos a poner, en lugar de poner el ejemplo de la fecha que está ahí, vamos a colocar una fecha de nosotros. Por ejemplo, le vamos a poner que la fecha va a ser el 24/7 del 2024. No es un rango, es una fecha única. ¿Ya? Entonces, me ubico en la celda E15, validación de datos. En configuración, le digo fecha, pero ya no está entre, sino que, porque ya no es un rango, sino que es una sola fecha. ¿Qué tengo que seleccionar?
igual a, porque es una fecha específica. Le digo igual a fecha y ahora sí. Eso sí, tengo que poner el formato de fecha como es. 24 pleca 07 pleca 2024. No guión, sino pleca. ¿Mm? Le damos a aceptar. Ok. Ahora, coloque esa fecha, 24 pleca 07 pleca 2024. Y se lo tiene que permitir. Pero si pongo 23 pleca 07 pleca 24, es decir, le digo cancelar y me va a dejar la fecha que tenía. Porque es una fecha única. Va, entonces, para este caso, no tendría que dejármela borrar porque es única. Para que no anden buscando, vea, ¿y qué fecha va a ser la capacitación? Entonces, ¿qué sucede ahí? Va. Ojo, como nosotros ya le dimos a aceptar, lo único que tiene que hacer es volverse a ubicar en E15, entrar a validación de datos, y como ahí ya tiene la validación, le quita la opción omitir blancos. Se la quitamos. Le damos a aceptar y si lo queremos borrar, ahí yo hice algo, le di control C. Ahí está, pero así venimos y, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el único que sí rompe la regla es la tecla suprimir. Es la única que rompe la regla. Porque no es lo mismo. El problema es que con suprimir usted no está editando. Entonces él rompe la regla de edición. ¿Cuándo hay modificación? Cuando usted edita. Pero el problema con suprimir es que usted no activa la edición. Él se vuela lo que hay en la celda sin edición. Entonces ahí sí hay un problema. ¿Ya? Ahora, pero cuando hay modificación, como usted tiene que dar un OK con un Enter, entonces viene Excel y identifica una edición. Entonces ahí sí, él detecta que está en blanco y ya no lo deja pasar. Pero si le damos suprimir, sí, sí se vuelve el dato. Ese es digamos, un error que le encontramos a Excel. Claro, un programa no es perfecto al 100%, pero tiene ese detalle. Ahora ya sí, ya tendríamos que proteger la celda y la hoja con contraseña para que nadie la pueda guardar cambios ni nada por el estilo. Pero ya esa es otra validación diferente. Vaya, vamos con hora. La hora sí es una hora específica. Desde las 8 a las... ¿Cuánto es la 14? Las 2 de la tarde. Entonces, como es un horario militar, nos vamos a la celda E17, verificamos la hora, entre y le ponemos la horario militar, que sería 08, 2 puntos, 00. No necesito usted colocar los otros ceros. Hora final, las 14, 2 puntos, 00. Y significa que usted puede escoger cualquier horario de capacitación que esté entre ese rango, entre las 8 a las 2 de la tarde. Le decimos aceptar. Y, por ejemplo, podemos colocar, ¿ve? 08, 2.00. Y ahí está. Y él automáticamente tomó, le podemos poner un formato de hora y ya le coloca él automáticamente en la mañana. Ya si quiero en la tarde tendría que hacer 14, 2.00. Y ahí le va a poner las 2 PM.
de las 8 a las 14. Pero si yo coloco las 2, si coloco las 2, por ejemplo, 02, 2.00, son las 2 de la mañana. Entonces no me lo va a aceptar. ¿No les aparece? Ah, porque tienen que colocar, después de haberle agregado, se van a inicio, se van a la lista y le dicen hora, ya estuvo. ¿Qué horas tiene? ¿Qué horas le colocó? Váyase al cuadro de diálogo del número. Métase al cuadro de diálogo del número. En hora. Y ahí le tiene que colocar el tipo. Para que les pueda ver. Igual, mejora el tipo. Sí, porque a veces no lo coloco. Y vamos con el último de esa hoja. Dice que debe de ser, aquí viene lo que sí dice la compañera. Aquí en lugar de decir números es la cantidad de caracteres. Mínimo 10, máximo 30. Entonces, es longitud de texto, se llama esa configuración. Eso sería en la celda que está combinada, ¿verdad? Que es la E19 con varias columnas y dos filas, ¿verdad? Nos vamos a datos, validación de datos, configuración y sería longitud de texto. Mínimo 10, máximo. Claro, el máximo creo que es muy poco, ¿verdad? Por lo menos debería de ser unos 50 para poder poner algo, ¿verdad? Porque no crean, 30 caracteres es muy poquito. ¿Ya? Démosle a aceptar y lo puede probar. Solo pongo hola y dele enter y no le va a dejar, ¿verdad? Porque no tiene 10, tiene 4. ¿Ya? Ahora, una desventaja acá es que solo se puede colocar una configuración por celda, no dos, solo uno. Por ejemplo, si yo en la descripción quisiera decirle longitud y solo texto, tengo un problema, porque solo se puede colocar una. Hay una opción que no la hemos tocado este día, la hemos dejado para el día lunes, que es la que se llama personalizada. Una validación personalizada. Cuando estamos hablando de una validación personalizada, eso significa que podemos hacer uso de fórmulas o funciones. Ya viene. Van a ver, nos vamos a dar cuenta de unas funciones que no hemos utilizado en Excel, pero que sí vimos el grupo de ellas. Por ejemplo, yo les mencioné que la función sí, ¿se acuerdan de la función sí? ¿Pertenece a qué grupo de funciones? ¿Ah? Lógicas o de decisión. Entonces, pero no solo existe la función sí, existe la función no, existe la función y existe la función o. O sea, sí, no, y o. Y se pueden usar en la validación de datos. Ya las vamos a ver por ahí, ¿verdad? Pero por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Guárdelo, presione F12 para que lo pueda guardar en su carpeta de Office. ¿Ok? Hola. Puse más palabras. Quiero ver. Sí, si se pasa de 30 no la va a dejar. ¿Ve? Ahí no me he pasado de 30. Y no puse más palabras, solo puse más carácter. Le doy espacio. Ahí me pasé de 30.
Con esto vamos a quedar este día.